¿Cómo están amigos de la movida disyuntiva? Un gusto saludarlos nuevamente y bueno, el honor es mucho más grande cuando me encuentro con viejos amigos, viejos y grandes amigos. Hoy tengo la oportunidad de estar con Juan Sergio Villafán Canizares. Es un gran amigo sucrense, ingeniero de sistemas, ingeniero en telecomunicaciones. Él es desarrollador de software senior en Azure Soft, es team lead además, es trainer además en esta empresa, desarrolla software para el exterior, exporta conocimiento juntamente con la empresa a la que es parte. Querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en Sucre. Gracias, Aid. El gusto es mío. Más bien agradecerte nuevamente por esta oportunidad de poder charlar de tecnología, ¿no? Que creo que es lo que nos gusta a todos. Tú estás viviendo en Cochabamba. Sí, actualmente ya me encuentro radicando allá. Obviamente vengo bastante seguido porque al trabajar de manera remota tengo esa facilidad, ¿no? Pero sí, estoy constituido ya hace una buena cantidad de años. Ese es un gran problema porque todos los viejos y grandes amigos que tengo, la mayoría están ya fuera de Sucre. Es algo preocupante porque básicamente Sucre se está quedando sin una fuerza laboral, sin los jóvenes entre 18 a 45 años. Y aquí tenemos a niños que están en colegio, ya muchos ni siquiera estudian en universidad en Claro. Sucre. Y también tenemos a personas que ya están a punto de jubilarse y quieren descansar viviendo en Sucre, ¿no? Mm. ¿Acá qué crees que le deba eso? Creo que no hay muchas oportunidades en Sucre tampoco. Sí, creo que el problema un poco es el tema de la escasez, ¿no? De fuentes laborales. Bueno, si bien ahora es más frecuente escuchar lo que son los startups, lo que son las pequeñas empresitas que van queriendo constituirse, el gran obstáculo es, ¿no? Cómo se maneja el tema de que a veces falta dónde puedas manifestar, ¿no? Todo tu talento. Entonces te obliga, ¿no? A buscar otros horizontes, a tomar las oportunidades, aunque lejos de tu familia, y incluso como dices, mucha gente ya directamente se va a estudiar a otras ciudades y se pierde, ¿no? Se pierde mucho material intelectual que se podría explotar, ¿no? Y las autoridades yo creo que podrían aprovecharlo en proyectos para que esto siga creciendo. Sí, es algo preocupante eso. Ahora, ya hablando de tu carrera, ¿en qué punto te has dado cuenta que te gusta el desarrollo de software? Porque tú has estudiado primero ingeniería en telecomunicaciones, ¿verdad? Muchos de los ingenieros en telecomunicaciones están peleados con el desarrollo. ¿Dónde ha sido el cambio en tu vida? Esto empieza desde que era muy pequeño, ¿no? Mi papá era docente y él me quería como que Es meter mucho docente. al mundo. Es docente, exactamente. Un saludo al ingeniero Rodolfo Un Villafán, saludo. un gran docente en la facultad. Sí, bueno, y desde muy pequeño, ¿no? Él como que me impulsaba. Y en ese entonces no me llamaba tanto la atención, pero ya tenía, ¿no? Algunas nociones básicas. Y es cuando entré justamente a tele, hace el año 2008, 2009, para ser exactos, después de que salí del colegio. Y es ahí, ¿no? Donde él me toca llevar nuevamente con él, paradójicamente, la primera materia que es programación, ¿no? Con tu Programación papá. básica. Con mi papá, sí, exactamente, las Yeah. casualidades de la vida. Ujú. Y bueno, se me daba muy bien, me gustaba, ¿no? Obviamente yo sabía que el foco de tele era más tema de electrónica, el tema de redes. Y fue y ya cuando pasé su materia, llevé otras materias más de programación que se veían en tele. Y nunca me disgustó, siempre lo vi como algo, y me decían muchos compañeros de tele, así a ti sí que te gusta, ¿no? Y bueno, recuerdo que estudiábamos y a muchos, como dices, no se les daba el tema de la programación. Y ya cuando salí de tele, bueno, vi que el mercado laboral, la verdad, era un poco complicado, aquí en Sucre al menos. Muchos de mis compañeros de tele están ahora en La Paz, en Santa Cruz. Y bueno, aquí en Sucre no había, ¿no? La oportunidad, entonces decidí estudiar lo que era sistemas. Y ahí ya terminé de meterme más de lleno a la programación y bueno, ya Entonces, tú has estamos estudiado aquí. porque te gustaba programar, pero además has visto un nicho, una demanda insatisfecha de profesionales en el campo del desarrollo Sí, no, en el campo de telecomunicaciones. de telecomunicaciones. Sí, sí. Ahí es donde vi que no estaba todavía la ciudad lista, ¿no? Para tener ingenieros de tele, o al menos que tengan cargos en los que tomen decisiones importantes. Ajá. Y siempre además como que toda la red, todo el, digamos, por ejemplo, Viva, Tigo,
tienen lo que son sus routers centrales en las ciudades del eje troncal justamente. Entonces, no había en Sucre quizás mucho campo para tantos profesionales. Y de ahí, ¿cómo estudiaste sistemas? ¿Cómo has dado el salto para ingeniería de sistemas? Bueno, al ver estar en esa, ¿no? Como que necesidad de dedicarme a algo y no encontrar nada para lo que es la parte de telecomunicaciones, ahí es donde decidí entrar a sistemas, ¿no? Y ya conocí el ambiente, conocí algunas cosas y ya me metí de lleno a eso. Sí, a mí tal vez me hubiese pasado lo mismo, porque yo también he estudiado ingeniería de sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, pero en el mismo orden que tú lo has hecho. Primero ingeniería en telecomunicaciones, pero desde niño siempre me gustó programar. Siempre estaba consciente que tenía muy buena lógica. Entonces entré a tele porque un amigo, Pedro Camargo, un saludo también a Pedro, en una feria profesiográfica, me dijo, en telecomunicaciones tú vas a hacer lo mismo que en sistemas, solamente que vas a poder moverte más, eres más activo, no vas a estar solamente en una computadora, puedes hacer redes, puedes hacer electrónica, puedes hacer ciberseguridad, que en parte es algo muy, muy bueno. Y al segundo semestre entré a sistemas, ¿no? Entonces lo hice paralelamente y pienso que se han complementado. He salido en 5 años de tele y en 6 de sistemas, y no me arrepiento, la verdad, porque la parte de telecontrol, automatización, robótica, entra mucha programación, porque si no solamente es mecánica o electrónica, ¿verdad? ¿Tú también has sentido eso? He sentido eso, he sentido eso. Me ha ayudado, ¿no?, a expandir un poco más porque dentro de la programación, ¿no?, existen algunos matices en los que tienes que interactuar y ver un poco más la parte de redes, la parte de protocolos, etcétera, que es lo que más se ve en tele, ¿no? Y hay cierta limitación en algunos casos con un ingeniero que solo ha estudiado en sistemas o que se ha dedicado solamente a programación, ¿no? Entonces, ahora, digamos, el ingeniero de sistemas tiene que estar más enfocado a lo que son también servidores, la programación en la nube, y es por eso también que ha nacido esta rama híbrida que es los DevOps, ¿no? Los que trabajan en ambos, se mueven en la parte de la infraestructura y en la parte del desarrollo como tal. Exactamente, ¿qué son los DevOps? ¿Son como un lazo entre infraestructura y desarrollo? Yo lo veo así, claro, son los que dan toda la, como dice su nombre, ¿no?, infraestructura para que donde puedes instalar todo el código que tú estás escribiendo como desarrollador. Entonces, como antes era sencillo, ¿no? Teníamos un servidor, ahí alojábamos nuestra página web y listo, ¿no? Pero con la creciente demanda podemos tener una cantidad de usuarios, no sé, de 10.000 que tratan de acceder al mismo tiempo. Entonces, un simple servidor no basta, ¿no? Entonces, ahí donde se han creado los DevOps, los que se encargan de gestionar varios servidores y que ellos son los que van encontrando, ¿no?, todo lo que necesita el desarrollador para que pueda su trabajo ser alcanzado, ¿no?, por las personas que van a consumir el determinado producto. Claro, hay muchos ingenieros en telecomunicaciones que se están dedicando a eso, ¿no? Exacto, sí. Es como se ha creado junto con los ingenieros de tele, ingenieros de sistemas han abierto este nuevo campo, ¿no?, que tiene bastante demanda. Claro. Ahora, tú, ¿cómo has conseguido el trabajo en Azureshop? ¿Cómo has sido? ¿Has empezado a buscar oportunidades y ya una vez que has conseguido, te han capacitado? ¿Has entrado directamente? ¿Los conocimientos en la universidad te han bastado? No. Ya. Esa es la respuesta corta, no. Bueno, la oportunidad se dio cuando ya me tocaba lo que era práctica laboral en sistemas. Y había una profesora, una docente, ahorita no me acuerdo el nombre. Ya eras ingeniero en telecomunicaciones. Sí, era ingeniero en telecomunicaciones, Ya. claro. Pero estabas en sistemas todavía. Sí, estaba ya penúltimo año, ¿no? Penúltimo semestre ya para la práctica laboral. Entonces me llaman y me dicen, ya Sergio, hay esta oportunidad de esta empresa de desarrollo en Cocha. Tenemos convenio y queremos mandar a los que les está yendo mejor. La San Francisco tenía convenio. Tenía convenio y nadie lo sabía. Eso era lo más... Sí, yo tampoco sabía nada. Exacto. Y hasta hoy en día creo que tenemos el convenio, pero no se lo aprovecha, ¿no? Y no sé qué pasa, que es como que no... Hay quizás muchas oportunidades ahí que están escondidas. Pero bueno, se me dio y me dijeron, pero es irte 3 meses allá y bueno, luego te vuelves.
pero es pasantía. Entonces, Pasantía. pasantía, claro. Fui allá 3 meses. No, primero fue una entrevista. Una entrevista que me mataron prácticamente. Yo dije, aquí no me aceptan. ¿Qué te han preguntado más o menos? Y más que todo ellos lo orientaron mucho a lo que era desarrollo web, ¿no? Frontend, UI, dockerización, backend. Quizás yo no lo había visto tanto, ¿no? Y en la entrevista, pero por ejemplo, una pregunta, ¿cuál era? Me mataron simplemente con, ¿qué es Docker? Ah, ya, o sea, era teórico. Fue teórico. Así que, como que, ¿qué es Docker? ¿Qué es un contenedor? ¿Qué es...? Como era para pasantía, tampoco era una entrevista muy elaborada, ¿no? Ujú. Sino era más como... ¿Qué es ¿dónde Flexbox, está? digamos? ¿Qué es Flexbox? ¿También ¿Qué se han Grid? preguntado? Correcto. Y no, Ya. yo no estaba muy metido en lo que era desarrollo web. Yo más le estaba metiendo en lo que era escritorio. Ya. Más que todo en la U trabajábamos con Java, trabajábamos con C Sharp bastante, pero lo manejábamos todo a un nivel Básico. básico, ¿no? Ujú. Sí. No, web ha sido mi debilidad. Al salir de la U, yo he salido sin saber hacer una página web, la verdad. Es una gran debilidad. Y Y- es ahí donde está todo el mercado. Web y móvil. ¿Más web, tú crees? ¿O móvil? Yo digo más web porque con la responsividad tú puedes realizar una página web que se ajuste a un tamaño de un celular, ¿no? Sí, eso también justamente en TechMinds con César, con Harold, estábamos viendo un cliente ayer y él no tenía presupuesto, pero que quería que se vea muy bien en iPads, por ejemplo. Mm, Entonces, hacer doble desarrollo para iPods, para Android, digamos, creo que está mejor hacer una web que sea responsiva, si es que no hay mucho presupuesto, ¿verdad? claro, absolutamente. Y al final, ¿cómo aprendes? ¿Te enseñan en la pasantía? No, fue en ese entonces, bueno, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Cómo se manejan las cosas en Azure Soft, pero en ese entonces me asignaron un proyecto y tenía un supervisor, ¿no? Y en el proyecto primero me dieron como unas pequeñas tareitas como de inducción. Como no conocía mucho la parte de web, batirme desde cero, ¿no? En una aplicación Angular. Entonces ahí aplicando lo poco que conocía, he tenido que estudiar mucho. Recuerdo las 2 primeras semanas he tenido que nivelarme porque sentía, ¿no? Esa presión de tienes que salir adelante aunque no sepas nada, básicamente. 2 semanas ya me puse a punto, me puse a estudiar, me puse a practicar y ya. A partir de ahí ya me acomodé, empecé con el proyectito, era algo relacionado con call centers, me acuerdo aquella vez. Y ya a partir de ahí fui como que creciendo, ¿no? De a poco, ya me fui estabilizando, por así decir. Claro, entonces en 2 semanas tú te has nivelado. Sí. Y ahora sigues siendo así. Tú eres trainer también en Azure Shop ahora. Sí, bueno, en ese entonces era de esa manera, ¿no? Como que entraba alguien en el training o entraba alguien en pasantía y era directo un proyecto, ¿no? Aprendes porque aprendes. Aprendes, vas a aprender haciendo. Haciendo, ya. Nadie te enseñaba. Te enseñaban, claro, te daban como que unas inducciones, pero no era más que unas reuniones de 1 hora, ¿no? Donde te daban más a la rápida. Ujú. En cambio, luego, hace un par de años ya SureSoft ha empezado con una iniciativa que es Academia Digital y han como que estandarizado y organizado un poquito ese proceso. Entonces ahora hay un periodo de 6 meses donde te dan los temas, digamos, por ejemplo, desarrollo frontend, desarrollo backend, desarrollo mobile, programación básica, por así decirlo, fundamentos de la programación en todo caso. Y ahí, ¿no? Se refuerza todo lo que se considera importante para que puedas estar listo para ir a un proyecto real, ¿no? Luego hay un proceso como una pasantía y luego ya. Se tiene como una entrevista más formal y se pasa ya a contratación, ¿no? Muy similar a Halasoft. Muy similar, pero no igual. Sí, o sea, tiene sus tintes. Ajá. Y tú eres o has sido trainer dentro, o sea, Claro. como profesor. Correcto, sí. Aún así, ya habiendo cambiado, digamos, esa estructura, se tiene todavía el supervisor con la persona que entra. Pero ahora hay otras personas que son los que imparten los módulos, ¿no? Pero hay una persona siempre que te guía, que te ayuda, digamos, en la cuestión operativa, que a veces necesita un permiso, por ejemplo, o tiene algún problema, o
mostrado cierta debilidad en cierto módulo, entonces hay que irles impulsando, apoyando, ¿no? Échalo con 2, 3 personas que también son desarrolladores senior como tú de otras empresas y me dicen que hay una diferencia sustancial entre ciertas universidades en Bolivia. ¿Cuáles crees que son las mayores deficiencias de un ingeniero recién salido, por ejemplo, de una universidad cuando está entrando a este proceso de capacitación? A ver, lo que he podido ver, sí, hay bastante diferencia y yo diría está en la preparación, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente rechazamos, ¿no? En su momento porque muy poco, o sea, conocen muy poco de lo que es conceptos básicos. O sea, por ejemplo, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? Y muchos nos pueden responder eso. Ah, ya. Ese es un punto, ¿no? Importante, conceptos básicos. O sea, y si en los conceptos básicos no estás bien, por más que seas un pro, digamos, en la parte técnica, en algún punto te vas a estancar, ¿no? Necesitas nivelar siempre lo teórico del lado práctico. Y otra deficiencia, al menos, ¿no? En las empresas de outsourcing, es el inglés. El segundo punto. Importantísimo eso, ¿no? Importantísimo, vital. ¿Cuándo, cuándo lanzan convocatorias a Sursoft? ¿O siempre lanzan convocatorias? Siempre se lanzan, siempre. O sea, ¿alguien se puede postular? Sí, sí, hay cada 3 meses o no, ahorita no recuerdo exactamente, pero es entre 3, 6 meses se abre lo que es academia y van recibiendo los currículums y hay un proceso de selección, ¿no? Se postulan 200, 300 personas, hasta más. Y ahí tú puedes ver en la página de Facebook de Azure. Sí, 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 andan publicando Ah, permanentemente. genial. ¿Y tú eras trainer específicamente de qué? Era trainer para hacer seguimiento, Ah, uno, ya. y también era trainer, daba módulos. Por ejemplo, daba desarrollo web, frontend. Desde cero, así HTML, CSS. Sí, 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 sí. Ya, Es un repaso, ¿no? Tampoco puedes dar todo de cero en un mes, por ejemplo. claro. Es más que todo reforzar partes que quizás no habían visto o que vean algo que siempre se aprende algo, ¿no? Cuando vas a cualquier curso al final. Exacto. Y también daba un poco programación orientada a objetos, ¿no? Ahora, ¿cómo tú te vuelves senior? ¿Cómo llegas a ese nivel? Es decir, ¿cuál es la medida? No sé si hay una medida cuantitativa para decir a partir de aquí o cuando alguien logre esto es desarrollador senior. ¿Existe eso o cómo lo hace? Existe, bueno, dentro de Azure se obtienen sus, digamos, requisitos para acceder a ciertos niveles, en este caso. Y bueno, ¿cómo me he convertido en senior? Bueno, ha sido tiempo, primero. Una de las exigencias es no estaría bastante tiempo. Y aunque no cumplas cuestión de tiempo, es mucho resultado, ¿no? Es decir, en estas empresas ven mucho lo que es tu día a día, cómo interactúas con tus compañeros, cómo interactúas con el cliente. Como tú mencionaste, especialmente trabajamos con clientes extranjeros, entonces es ahí, ¿no? Donde van evaluándote permanentemente. Entonces hay desarrollos habilidades como trabajo en equipo. Habilidades comunicacionales. Exacto. Todo en ¿no? inglés. Todo en inglés. Ahora, ¿todos los desarrolladores hablan con el cliente o hay algunos que son como shadow developers que no hablan con el cliente? Y existen lo que son los shadows, ¿no? Los shadows son más que todo desarrolladores nuevos. Les falta, digamos, un poquito más de experiencia. Generalmente es el tema de la experiencia y a veces el tema del idioma. Es decir, se les da un poco más de margen para que puedan nivelarse al menos a un B1, ¿no? Un inglés B1 es como, yo diría, lo mínimo para que el cliente te pueda entender y tú puedas entender lo que te habla. B1 en la escala del TOEFL. Correcto. Del examen. Uh-huh. ¿Y les exigen ese examen? No. No. Hay evaluaciones internas, Ya. ¿no? Hay profesores de inglés muy, muy buenos que te andan permanentemente midiendo, ¿no? Entonces ellos más o menos te acomodan a donde estás y se trabaja, ¿no? Al final los líderes son los que tienen que ir impulsando para que tomen cursos de inglés, hay cursos también internos, entonces para ir mejorando permanentemente el idioma. Entonces, para ser senior, necesitas tiempo y además te deben calificar constantemente las habilidades. Correcto. Que son como habilidades blandas, ¿no? Son habilidades blandas. Más allá de lo técnico. Sí, hay mucha importancia en las habilidades blandas. Y toda una cadena de evaluaciones que nos hacen, ¿no? Hay una capacitación de cómo tratar al cliente, porque
en realidad no es lo mismo tratar con alguien de Estados Unidos que con alguien de la India. Sí. O con alguien de Chile o de Argentina o de Bolivia. Sí, Hay una sí, capacitación previa para eso. No exactamente orientada al cliente como tal o a qué tipo de cliente, pero es a nivel general, ¿no? Como que siempre se anda monitoreando. Siempre hay como los project managers, los team leads que se encargan viendo, ¿no? Y se va guiando de a poco, es como en la cancha, Claro. por así decir. ¿Y qué tecnologías ahorita estás usando? Ahorita estoy con un proyecto bastante complejo, bastante grande, y me ha tocado ver inicialmente Angular, la versión 7, ahora ya hemos migrado a la versión 15. A la versión 15. Estabas con la versión 7. En los buenos años en la versión 7. Recientemente hemos migrado a la 15. He trabajado también en el subbackend, que su backend es una locura. Tiene Perl, Python, Node.js, entonces de todo. Y dime una cosa, antes de pasar a eso, ¿hay algún contra en no pasar de Angular 7 o Angular de hace mucho tiempo a Angular 15, por ejemplo? ¿Alguna contra? No, ninguna. La contra es... algún rato se va a deprecar. Exactamente. No, para mí el problema de quedarte en la 7 es que, por ejemplo, el tiempo que toma en correr el build, por ejemplo, en correr los tests, queda muy lento o la performance como tal de la aplicación se nota en una versión antigua. Entonces siempre tratan de optimizarlo, más allá de la sintaxis del código, ¿no? Que hay algunas cositas que cambian, pero hay que programar quizás saltos no muy drásticos, ¿no? Digamos, de la 7 quizás a la 10, de la 10 a la 14 y luego de la 10 a la 15, porque a veces sí hay muchas cosas que cambiar o que impactan, sobre todo con dependencias. Sí, no, eso de las dependencias es terrible. Alguna vez me ha tocado como refactorizar un código, pero era pues un código de hace 15 años. Actualicé a la nueva versión del framework y todo estaba mal. Y tengo un amigo que es justamente Carlos Olivera. Un saludo a Carlos. Que creo que vive en Santa Cruz ahora, pero él me decía, si algo está funcionando, no lo toques, no lo actualices, por favor. Pero eso a manera de chiste, ¿no? Pero es complicado saltarse versiones muy grandes, ¿no? De la 7 a la 15, por ejemplo. Sí. Ha sido un proceso complicado, ¿no? Pero para bien, al final son más los beneficios. Es una tortura al camino, como dices, por el tema de dependencias, porque a veces tienes que cambiar incluso de librerías, ¿no? Para que tu aplicación siga funcionando como antes, ¿no? Al final tiene que ser transparente para el usuario. ¿Y tú estás en el frontend o en el backend? Más que todo, yo empecé como frontend, pero ahora estoy de todo, full stack. O sea, ahora estás viendo Angular, pero también estás viendo todo el backend que está en todos esos lenguajes. Correcto. Y has tenido que aprender todos esos lenguajes para hacer eso. Sí. Ha sido de a poco, ¿no? Al final empecé primero con Node, luego me fui pasando a Perl, porque daba las circunstancias que tenía que aprender sí o sí ese lenguaje. Y hasta ahora no lo domino, ¿no? Eso es quizás lo malo un poco de ver muchas cosas, no llegas a profundizar, al menos como uno quisiera. Tú, pero ¿en qué te quisieras especializar? En frontend directamente. En frontend, ¿te gusta? Es lo que más he visto, lo que más me ha gustado también. Tienes que trabajar mucho en frontend con la parte de UX UI, ¿no? Sí. Hay también otra parte que son diseñadores que hacen eso. Exactamente. Y tú tienes que trabajar directamente de cerca con ellos. Sí, generalmente ellos te proveen, ¿no? Lo que son los mockups, los diseños. En Figma. En Figma. Ya. Y ya es tu imaginación plasmarlos, ¿no? Lo que es la aplicación como tal. Y bueno, ellos siempre se imaginan, ¿no? Esto se va a ver aquí, se va a ver bonito, este efectito se va a ver bonito, ¿no? Y cuando te toca llevarlo a la aplicación, no es tan bonito. Hay algunos efectos que son muy difíciles de lograr, entonces hay que negociar. Claro, o sea, hay algún punto, hay ese proceso de negociación donde se dice, ya, tampoco te pases, o sea, esto no se puede, ¿no? O me va a tomar, no sé, 2 meses y el producto tiene que estar de aquí 1 mes, por ejemplo. ¿Hay esa negociación, hay esa charla? Hay esa negociación, siempre. Y a veces no solo es con el desarrollador, sino también con los PO, ¿no? Porque son los que encargados de llevar a cabo el producto, entonces tiene que ir. Es como un triángulo. Los product owners, exactamente. Es como un triángulo. Es desarrollo, UX UI y product owners. O sea, si tú negocias con UX UI
pero le estás quitando, digamos, una parte importante para el producto, entonces vas a tener que hacerlo porque el product owner va a decirte, tiene que ser así, ni modo. ¿El product owner es el que media ahí en algún Sí, momento? llegaría a mediar, yo pienso. Ujú. Porque vela más por el interés del producto, pero un buen PO también escucha a los desarrolladores, ¿no? Claro. Ahora, tú también eres team lead. ¿De qué se encarga un team lead ya en el equipo de trabajo? Mira, más que todo, el team lead es, es un desarrollador más, no deja de programar, pero es como la referencia, ¿no? Es decir, hay alguien en el equipo que no puede algo, se ha trancado, está bloqueado, entonces el team lead es el que se encarga de ir y dar algunas pautas, tratar de ayudar y que salga adelante, ¿no? También se encarga de monitorear, ¿no? Un poco cómo lo están haciendo tus compañeros de equipo y no tanto parte operativa, por ejemplo, tema vacaciones, eso ya se encarga lo que son los project managers. Project manager. Entonces, ¿hay una diferencia entre project manager y team lead? Sí. Gran diferencia. La diferencia es de que el project manager también se mete se mete la parte administrativa. Un poco ¿Puede ser? sí, podría ser que sí. Puede ser el intermediario, ¿no? Entre la parte de recursos humanos, cuando hay algún problemita más de carácter personal, es donde los project managers más se mueven, ¿no? Digamos que los team leads es más en la parte técnica. O sea, en tu equipo de desarrollo tú tienes a desarrolladores, frontend, backend, Ujú, UX, UI, ujú, el team lead, ujú, que eres tú, el product owner, ujú. el Project manager, project manager. ¿Quién es más? Scrum Master. El Scrum Master Ujú. y el de QA, Y el de los QAs, claro. los Parte QAs, importante, los QAs, sí. los enemigos del... Ya no los veo tanto como enemigos, al principio sí. Claro, porque Hay como son ellos los que te dicen esto está mal, ¿no? Claro, Y tienes que arreglar. exacto. Sí, al principio mucho uno piensa, ¿no? QA, ¿por qué me hace mover un píxel? Porque hay algunos que puedes mover un píxel a la derecha tu barrita, tu text box, y ya, ¿no? Tienes que abrir el código, abrir una rama, crear un PR, que te lo aprueben, entonces pierdes como que bastante tiempo, ¿no? Ahora, el QA también se encarga de la parte de ciberseguridad. O que el sistema sea seguro o no. También. Debería preocuparse. Ajá. Sí, he tenido muchos QAs que sí intentaban hacer ataques como de SQL injection, ¿no? Claro. Meter como que un query en la casilla de login, por ejemplo. Hay algunos muy buenos QAs que sí se preocupan mucho por la seguridad. Sí, eso es importante, ¿no? Porque charlaba con Giancarlo Pasquale, un saludo, ya está en España él. Justamente en diciembre sale su podcast. Y él me decía que en Bolivia, incluso en toda Sudamérica, el 99% de los ataques se hacen con ataques ya conocidos. Es decir, que la academia y la teoría ya sabe cómo eliminarlos, ¿no? Como SQL injection, por ejemplo. Y eso es culpa más que todo de los programadores. Pero yo pienso que más que los programadores está la parte después, ¿no? Los que aceptan que el programa salga a producción. Yo creo que ambos, ¿no? Ambos son los culpables, porque generalmente estas vulnerabilidades que existen mayormente son por ejemplo, WordPress, ¿no? Que son En WordPress. WordPress, Joomla, etcétera. Hay varios, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombrecito, pero... En los CMS. Los CMS, Ajá. exacto. Entonces, son ataques que están documentados, se encuentran en Internet. Para ciertas versiones hay ciertas vulnerabilidades. Entonces, simplemente saber interpretar las vulnerabilidades y vas a poder realizar el ataque, ¿no? Entonces, yo no digo que no se use, ¿no? Pero tratar de que mantener actualizados los CMS sería al menos como una medida mínima, ¿no? Para evitar estos problemas constantemente, porque van descubriendo cada vez vulnerabilidades. Claro. Ahora, tú me dices que te gusta Angular, ¿no? Angular con TypeScript o Angular con JavaScript. TypeScript. O sea, ¿por qué? Mira, me gustan también mucho JavaScript. Ya. Pero la flexibilidad que te da TypeScript
Y sobre todo te permite asegurar tu propio código, ¿no? Mediante el tipado. Puede ser muy cuidadoso, pero el tema de los tipos te ayuda bastante, ¿no? Sobre todo cuando es un código que no conoces mucho y, y necesitas, digamos, manejar los datos de cierta manera. Te da esa pistita TypeScript que quizás no te da JavaScript. Pero igual, al final de cuentas, TypeScript se vuelve JavaScript al ejecutarse. Claro, al ejecutarse. ¿No? Es más una facilidad para el que escribe el código. Y ahora, si sabes JavaScript, yo pienso que es muy fácil entrar a TypeScript. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Sí? Sí. Tienes que acostumbrarte, ¿no? Porque tienes que empezar a manejar los tipos, las interfaces, los types, etc. Asegurarte que tus funciones devuelvan el tipo que estás definiendo y que los parámetros también sean del tipo que estás definiendo. Y ya a partir de ahí ya puedes batirte, ¿no? Con TypeScript, desde JavaScript. Y en la parte de base de datos, ¿estás con SQL o con bases de datos no SQL? SQL y no SQL también. Sí, casi siempre hoy en día son las dos. O sea, en un proyecto puedes tener las dos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no una? Mira, generalmente las bases de datos no SQL son de acceso rápido. Son más rápidas, son ¿verdad? Más rápidos, exacto. En cambio, las SQL, la ventaja que tiene es la estructuración, ¿no? Entonces te permite quizás más fácilmente hallar un dato que se encuentra disperso, ¿no? En muchas tablas. Cambio de acceso rápido es para guardar ciertas cosas que necesitas que tenerlas ahí y sacarlas prácticamente. Interesante. Entonces, ya si tú haces un proyecto grande, o sea, discriminas los datos que se van a guardar, claro, los que son de acceso rápido y no tan, que no necesitan mucha seguridad, tal vez. Tal vez. Y los otros que son muy importantes y que el usuario podría esperar unos 2-3 segundos, ¿no? Sí, exactamente. Cuando la demanda requiere que sea ya de ya, al menos en el proyecto en el que trabajo he visto esa arquitectura, ¿no? Tenemos como 100 tablas, quizás más, y se hace un query nada más y se lo almacena en Redis, ¿no? Y desde Redis es directamente la consulta con la llave, este es el valor, este es el dato y lo devuelvo, ¿no? Pero ya no tengo que hacer el query 10 veces porque es el mismo, sino directamente solo una vez, se lo guarda de manera rápida y directamente lo devuelvo. Interesante. Ahora, ¿qué tan necesario es un título profesional? Tú tienes a muchos, por ejemplo, yo conozco un senior que no ha estudiado nada, nunca ha pisado la universidad, que es bachiller. Nada más, hasta el colegio y bueno, lo han reclutado y ahora ya 15 años después es capísimo el tipo. ¿Conoces ejemplos de esos en Ashutsoft? Muchos ejemplos. Muchos que han llegado a concluir la carrera, pero no han sacado el título. Algunos casos que lo han dejado a la mitad, ¿no? Bueno, no he conocido ningún caso de que no haya estudiado siquiera. Que ni siquiera ha entrado a la universidad. Sí, no conozco. Yo conocí uno. Sí, eso es muy raro, la verdad. Pero se puede dar, ¿no? Sí. Mira, he conocido gente que ha estudiado otras carreras, eso sí, y que ha entrado. O sea, por ejemplo, ingenieros mecánicos. He visto ingenieros mecánicos. Ya. De tele también he visto. Hay hartos ingenieros de tele que son desarrolladores, ¿no? Ay, sí. Leslie, por ejemplo, es sí, experta en Machine Learning y es una de las pocas Google Developer Expert en Bolivia y es teleca, es ingeniera en telecomunicaciones. Un saludo a Leslie. He visto también psicólogos que son desarrolladores. ¿Qué tan importante es el título ahora? Google, por ejemplo, ya para él no sirve que tengas un título, un cartón, sino que rindas en el examen que te den en la entrevista, ¿no? ¿Tú crees que estas profesiones cada vez van a ser menos requeridas o ves que sí es necesario en algún punto el tener el cartón de ingeniero? Mira, quizás no tanto el cartón como tal, quiero tratar de explicarme de la mejor manera. El cartón no representa lo que sabes, ¿no? Al final. Exacto. Es cómo tú estudias, qué es lo que te gusta y a dónde quieres llegar. Entonces, yo pienso que el título, más que todo, es una experiencia académica, ¿no? Te enseña algunas cositas que sí te pueden servir desde el punto de vista académico, ¿no? Cómo enfrentarte quizás a adversidades,
el desarrollar una tesis. Yo creo que desde ese punto de vista sí es una experiencia que yo recomendaría, pero no es estrictamente necesaria, ¿no? Yo creo que sí, tranquilamente sin un título y siendo bastante disciplinado, puedes llegar muy lejos, ¿no? Sí, es complicado este tema, sobre todo en nuestras áreas, ¿no? En otras es imprescindible tener un título. Medicina, Medicina por ejemplo. imposible, claro. Pero en nuestras áreas ya surge la duda. Tengo un amigo que se llama Juan Gabriel Gomila, que da cursos en Udemy. No sé si lo conoces, es un Me español. ubico, sí, sí, sí. Y alguna vez tuve un podcast con él. Él también tiene su podcast. Un saludo hasta España. Y una vez estábamos en su podcast, que está en YouTube igual. Y él, o sea, me dijo bien tajante, ¿no? O sea, para mí la universidad es una pérdida de tiempo. No vale absolutamente nada. Los 5 años de mi vida que he estudiado, él estudió una licenciatura en matemáticas. Entonces, hace una pérdida de tiempo. Pero desde cierto punto de vista, o sea, por ejemplo, en una entidad estatal, tú no vas a encontrar un trabajo si no tienes un título, ¿verdad? Él me dice, no, es que yo nunca voy a trabajar en una entidad estatal. Yo ya tengo toda mi vida hecha en el campo empresarial y nunca nadie me ha pedido un título cuando me ha solicitado dar una conferencia, por ejemplo, ¿no? O hacer un trabajo. Pero si tuviésemos una bolita de cristal, ¿no? Para decir, él nunca va a trabajar en una entidad estatal. Él solamente va a trabajar en empresas privadas, por ejemplo. Entonces ahí podríamos definir nuestra vida. Pero Johnny Ventiades, mientras puedas, o sea, estudiar, ¿no? O sea, si puedes estudiar en la universidad, Claro. meteles. Está bien, ¿qué dices tú? Claro, no hay que cerrar puertas, ¿no? Al Exacto. final, uno nunca sabe, podemos estar bien hoy, en este momento, pero no sabemos de aquí a 10 años, ¿no? De repente se nos da una oportunidad en una empresa estatal, entonces adelante, ¿no? Yo, al menos desde mi punto de vista, yo no digo, yo no aconsejo no estudiar. Más bien, yo digo que sí, porque aprendes. Quizás no técnicamente, pero aprendes, ¿no? Cosas que sí te pueden servir para después. Quizás no lo ves en ese momento, pero sí. Sí, ahora que me acuerdo, me ha pasado justamente con mi maestría. Yo estaba convencido que no iba a acabar mi maestría. O sea, todos nos trancamos en la tesis, ¿no? De maestría, de doctorado, no sé. Y yo era, esto no me va a servir para nada, ¿no? O sea, yo voy a desarrollar software, no pasa nada, nadie me va a pedir mi título de maestría, ¿no? Y mi madre era la que o acabas o te vas, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora le doy gracias a mi mamá porque si no tuviera mi título de maestría, la primera maestría que saqué me acuerdo que era de educación superior y gracias a eso he tenido mis primeros posgrados, por ejemplo. Pero tú no puedes dar posgrados sin tener un posgrado. Claro. Y ahora me encanta dar posgrados, o sea, súper, me disfruto. Pero es que tú a veces cuando eres joven dices, no, o sea, idealizas algo, ¿no? O sea, yo voy a desarrollar software y voy a ser como esa persona que está en Google, que la veo en YouTube. Claro. Y ya no voy a estudiar ningún posgrado más. Yo pienso que mientras puedas, Claro. hay que darle, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Trabajas en PHP? No. No. Bien, no. No te gusta. No. Un poco hice mi proyecto justamente de grado de sistemas, pero Ya. no es una tecnología que me atraiga, pero sí hay que trabajar y adelante, ¿no? Pero preferirías no tomarlo. Preferiría, si me dan a elegir, sí, no lo tomaría. Ya. Sí, justamente eso hablábamos con Johnny Ventiades igual, que tenemos amigos que han rechazado trabajos porque... Por PHP. Por PHP. O sea, ¿en qué programa? En PHP. Gracias, hasta luego. es medio complicado, pero creo que no va a morir PHP, ¿no? No, de hecho está muy vigente. Y algo que conversando con mucha gente, ¿no? En el ámbito, dicen, hay tecnologías que, ¿para qué estudian, por ejemplo, COBOL? ¿O para qué estudian, no sé, C++? ¿Para qué si no sirve, no? Y yo veo que sí hay demanda. O sea, veo que sí hay puestos que todavía requieren estas tecnologías antiguas, pero no porque quieran, sino porque tienen aplicaciones hechas hace 20 años que necesitan mantenimiento. Exacto. Entonces no es algo que va a desaparecer, más bien siempre se busca y es más escaso encontrar más bien esos casos. Sí,
es muy difícil migrar, ¿verdad? Es mucha inversión. He visto softwares gigantes en Clipper, por ejemplo. Yo nunca en mi vida he visto Clipper, pero cuando se mueran esas personas, van a tener que buscar a jóvenes que sepan Clipper. No sé si habrá aquí en Bolivia, pero yo conozco entidades estatales que tienen softwares monstruosos en Clipper. Y es algo preocupante eso de que no tengas programadores en Clipper, ¿no? Igual COBOL en los bancos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y requieren. Alguna vez he escuchado requerimientos de COBOL y incluso C++, como te digo, que tampoco es tan antiguo, pero muchos van como que a lo último, ¿no? React, Java y hay también campo, ¿no? En otras tecnologías. Ahora se mueve mucho JavaScript, Python, ¿no? Tecnologías basadas en JavaScript. Sí, Python, React, ¿no? Sí, en el frontend y en el backend justamente, ¿no? Sí. Para comunicar al frontend y al backend, ¿qué te gusta más? ¿REST o GraphQL? Mira, GraphQL me gusta mucho lo que es flexible. Es decir, tú le solicitas al servidor, tú pásame solo estos 3 datos que los voy a utilizar. Y listo, ¿no? Esto nació más que todo con React y Facebook, ¿no? Y trabaja ahorita de esta manera. REST, mientras tanto, siempre te va a devolver todo, pero es más lo que he visto, y puede ser que esté un poco equivocado también, en cuanto a performance lo he visto un poco mejor a REST en cuanto a algunas librerías, ¿no? Porque cuando no lo utilizas de manera nativa hay ciertos problemitas que he podido ver, ¿no? Pero ya ese es un tema más específico. Pero y es hilando más fino, digamos, sí, ¿no? Sí. Digamos que en la definición GraphQL es siempre una mejor opción. Claro. En cuanto al tema de base de datos, ya todos los softwares que haces utilizan ORMs, ¿o no? No. ¿No? De hecho, en el proyecto en el que estoy, no. ¿Por qué? ¿O hay alguna razón técnica para no usar ORMs? Mira, yo diría que sí hay ORM, pero parcialmente sí, parcialmente no. Hay muchos queries directos, ¿no? que se escriben en el código y se los ejecuta. Y la explicación que nos dieron, ¿no? de los arquitectos era por tema de performance directamente. La ORM implica un proceso adicional de conversión, ¿no? de lo que es el modelo de datos de clases a lo que es el mapeo en la base de datos. Entonces como que toma un tiempo adicional. Entonces en algunos casos por temas de optimización prefieren escribir los queries directamente. Ah, interesante. Yo pensé que ahora todo era, bueno, ahora depende, ¿no? Es depende. Yo utilizo mucho el depende porque he visto muchas cosas que sí me hacen pensar que no te puedes casar nunca con una solución. Claro, es que si ya ves proyectos tan grandes como tú los ves, entonces ahí ya deben surgir varios problemas. Sí, muchos problemas. Y igual TypeScript seguramente tarda un poco al convertir todo el código a JavaScript. Sí, el proceso del build, ¿no? Toma un poquito más de tiempo. Pero justamente Angular y mismo TypeScript trabaja, ¿no? Para optimizar este proceso. Pero sí, al final eso no se nota cuando está en nuestro navegador, ¿no? Que ya está convertido. Ya tú lo descargas convertido el código a JavaScript. ¿Cómo es tu día a día, querido Sergio? En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo amigos que igual que tú, las 8 horas tienen que programar, ¿no? Pero hay algunos que me dicen, o sea, aquí está, trabajan con Scrum seguramente, todos. Entonces, son metodologías ágiles. Tengo amigos que dicen, bueno, esto tenía que hacerlo en una semana o en 2 días y lo he hecho en 1. Entonces estoy libre. Hay otros que pasan unas semanas y les digo, oye, ¿qué tal? Y me dicen, no, bueno, ahora estoy hasta la 1, 2 de la mañana porque tengo que acabar esto, ¿no? Aquí no hay horarios de oficina. ¿Te pasa lo mismo? ¿Cómo administras tu tiempo para desarrollar software? Mira, en ese sentido yo trato de estimar lo mejor posible, porque como tú mencionas, si tú dices vas a acabar en una semana y terminas antes, bueno, bien por ti, ¿no? Al final lo importante es la meta y el objetivo. Pero si tienes que acabar en una semana y te va a tomar 2, entonces que algo has hecho quizás mal en la estimación de lo que deberías haber hecho. Entonces hay que tratar de ser lo más realista posible, ¿no? Eso también ayuda mucho los que van gestionando el equipo, que ya tienen un poco más de experiencia.
Por ejemplo, yo escucho a un compañero del equipo de la India, ¿no? Donde es algo súper sencillito, digamos, cambiar un label. Entonces, tienes equipo en la India. Hay un equipo. Ya. Sí, hay que cambiar un label, por Ajá. ejemplo. Yo lo digo, bueno, será pues, mediodía. Exagerando, ¿no? Y lo estiman en 2 días. Entonces, lamentablemente yo no puedo, digamos, interceder directamente, pero ya me llama la atención, ¿no? Algo tan sencillo que pueda tomar tanto tiempo. Entonces, son cositas, ¿no? Que pasan y mientras puedas evitarlo, mejor, ¿no? En mi caso, yo trato de ser lo más preciso y me acomodo, ¿no? Las 8 horas generalmente no... me da el tiempo suficiente para estar las 8 horas todos los días y súper bien. Y pero en tu equipo, ¿quién es el que dice, no, esto no te va a tomar 2 días, te va a tomar un día? O sea, tampoco te pases de vivo, digamos. Es que como se sigue Scrum, Sí. se hace la planificación en Planning Poker, ¿no? Que son estimaciones de story points, el esfuerzo. Entonces es una votación. Entonces muchas veces he visto muchas discrepancias en los votos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso específico, yo lo hubiera colocado un punto. Ajá. Y veo gente de la India poniéndole 3 puntos. Ya. Yo ya he puesto mi 1 y 3 del otro equipo han puesto 3, digamos. Entonces vamos a votación ya. ¿Por qué has puesto 1, Sergio? Y yo he puesto 1 porque no me parece un cambio muy complicado, no va a tomar mucho tiempo. Ya, ¿por qué 3? Porque hay que hacer los test, hay que probarlo bien. Entonces ya por mayoría gana el 3, ¿no? Y a veces pasa eso. El Planning Poker es un juego para estimar tiempos, pero ahí gana la mayoría del equipo, ¿no? O sea, no es tu decisión. No termina siendo tu decisión, obviamente. Puedes influir quizás. Quizás hubiera logrado con mi explicación llegar a un 2, ¿no? Ajá. O tal vez los otros te pueden imponer, ¿no? Y ahí si tú piensas que te va a tomar 2 días, pero todos dicen que te va a tomar 1, entonces estás frito, tienes que hacerlo en un día. Claro. Y bueno, eso es independiente del nivel de experiencia que tengas, ¿no? Claro, porque ya, o sea, lo tienes que hacer porque sí. Y ahí ya seguramente vas a trabajar más de las 8 horas. Claro, en ese caso sí. Me ha pasado, no con la India específicamente, pero cuando hablaba con Johnny Ventiades, me dijo que hay muy buenos programadores en la India, pero la mayoría aprende justamente haciendo y aprende bajo presión. Porque hay gente muy pobre en la India que necesita y se esfuerza demasiado para hacer desarrollo de software. Y algo muy bueno es recibir dólares del extranjero siendo desarrollador, ¿no? Y él me dice que hay algunos que les falta aprender mucho, pero al final lo logran. Con 200,000 líneas de código, lo que puedes hacer en 3, pero lo logran. Y eso genera que el código no sea escalable y que el código incluso no sea legible. ¿Ustedes controlan eso también? Sí. QA, claro. QA se encarga de verificar que se cumple, ¿no? Con los requerimientos de la historia. Y, por ejemplo, yo lo que hago es veo su código minuciosamente. como team lead. Como team lead. Y tú les dices, hey, esto házmelo de otra manera y demás. Sí, a veces incluso no me convence y a veces les llamo y les digo, mira, el problema si lo haces de esta manera vas a influir en esta otra parte del código, vas a romper esto, buscaremos otra opción y le doy como que otra sugerencia, digo. Como César hace aquí en Ten Minds. ¿Y alguna vez te dicen no o que me diga el QA, digamos? No, alguna vez me han dicho, nuestro project manager nos ha dicho que lo mandemos así. Ya. Nuestro Scrum Master nos ha dicho que tiene que ir así, no importa. Y ahí he dicho, bueno. Pero estamos al final arreglando una cosa, pero rompiendo 3, ¿no? Y al final sí sucede, ¿no? Y te devuelven de nuevo. Y vuelve otro, o aparecen, o lo cierran ese y aparecen más bugs, ¿no? En este caso. Claro, es complicado. Y ahora, después de senior, ¿qué viene? ¿Arquitecto de software? Arquitecto. ¿Y qué requerimientos necesitas para ser arquitecto? Y ya un poquito más es como ya ver lo que son los patrones de arquitectura de software, ¿no? Que es otra rama un poquito más avanzada. Años de experiencia, desenvolverte ya, ¿no? Con el cliente prácticamente, hablar al mismo nivel, ¿no?
el inglés y más que todo esa visión, ¿no? De que cómo quieres que se comporte la aplicación a gran escala. Es un tema más complicado, yo lo veo, ¿no? Toma mucho más tiempo llegar a ser arquitecto, mucho estudio, ver muchas tecnologías, ver hasta dónde te puede soportar una tecnología, por ejemplo, para lo que pretendes hacer. ¿Tú piensas llegar a... ¿Cuáles son tus perspectivas, arquitecto de software? ¿Cuáles son tus perspectivas Mira, profesionales? eso lo charlaba, ¿no? Alguna vez con la gente de Azure. Y yo me veo más manejando gente. Si yo me iría más quizás al lado de management, pero un management más técnico, ¿no? Es como llevar varios equipos, ayudarlos a crecer, darles herramientas para que puedan desenvolverse. Quizás eso es un poquito lo que yo veo más que se adapta a lo que me gusta, ¿no? ¿Existe algunos puestos en esas empresas grandes? Sí, hay directores de ingeniería Ah, a ya. diferentes niveles que ya ven, por ejemplo, esta persona tiene estas habilidades, los vamos a acomodar aquí o aquí, les ayudamos a explotar, digamos, todo lo que pueden dar. Y ahora, ¿tú qué necesitas hacer para llegar a eso? En Porque este caso, supongo que hay como un sí, son roadmap. rutas. Sí. Ajá, son rutas. Necesito trabajar con más gente. Por ejemplo, más equipos, estar a cargo de varios equipos, ayudarles. Pero ya ser un team lead Ya es un paso, claro. es un Exacto, paso. es un paso. Tú has ganado un premio además. Sí, justo. ¿Cuál es ese premio? ¿Me podrías explicar? Y ya, bueno, hubo lo que es la cena navideña, ¿no? En Azure Soft. Ya. Y dieron así como unos premios tipo Oscar, ¿no? Del que había nominados y había votaciones y te nominaban según, había un párrafo de una descripción, ¿no? Por ejemplo, o sea, trabaja bien en equipo, ayuda al equipo a crecer. Otro es, por ejemplo, es un referente en el equipo. Así diferentes categorías, ¿no? Ajá. Me tocó ganar una, la que es la de trabajo en equipo, que se llamaba el título Team Titan, ¿no? Y bueno, fue bonita O experiencia. sea, todos de tu equipo están de acuerdo que es muy bueno trabajar con Sergio Villafán. No solo del equipo, de la empresa. De todo, o sea, la empresa. Toda la empresa quisiera trabajar con Sergio Villafán. Eso es lo que dicen. Buenísimo, eso es muy bueno porque ahí se nota que seguramente tú ayudas mucho y tratas de generar comunidad y empatía dentro de la empresa. Sí, me gusta mucho eso. Por eso justamente te mencionaba, ¿no? Me gustaría mucho irme por ese lado. Es algo importante eso porque yo prefiero al menos trabajar con alguien empático y que se esfuerce que con un genio. Muchas veces los genios no pueden trabajar en equipo. Exacto. O no quieren hacer las cosas como todo el equipo desea, ¿no? O apunta. Entonces es algo importante saber cuándo tener un genio en tu equipo. Hablaba con Carlos Olivera alguna vez justamente, nuevamente con él, y él me decía que esos genios, los que no son para nada empáticos, son hasta pedantes a veces, pero son unos genios que hacen cosas que locas. Que lo resuelven todo. Está súper bien para, tal vez para hacer la punta de lanza y tratar de buscar funcionalidades o algoritmos que innoven. Pero ya para llevar a la empresa como bloque al siguiente nivel y al siguiente, tú no necesitas esas claro. personas. ¿Tú qué opinas de eso? No, totalmente de acuerdo. Creo que sí, es necesario. Y bueno, en estas empresas de outsourcing se ve mucho eso. Llega un cliente nuevo, ¿no? Entonces, ¿a quienes buscan? A los mejores, a los que van a dar resultados inmediatamente. Entonces ellos van y ya cuando han consolidado, ya se forma un equipo que trabaja de una manera más, digamos, regular. Y luego vuelven a mover, ¿no? A la gente, digamos, a los mejores, a abrir otro proyecto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sí es algo, creo, bueno cultivar esto de las habilidades blandas, el tema de empatía, trabajo en equipo, colaborar, siempre tener una actitud positiva ayuda bastante, ¿no? A subir la moral de un equipo. Sí, así es. Tengo muchos amigos, estudiantes en ingeniería de sistemas, en ciencias de la computación, en telecomunicaciones, que alguna vez les he escuchado decir, por ejemplo, yo quiero ser como Giancarlo, que es experto en ciberseguridad, y alguna vez también, yo quiero ser como Sergio Villafán, digamos, quiero ser senior developer. ¿Qué consejos les podrías dar? Hay otros que sí
tratan, se esfuerzan, están estudiando, hacen cursos en línea y demás, pero no saben dónde buscar, ¿no? O dicen, me he postulado a esto y era por web y no me han respondido nunca. Y se bajonean y pucha, no sé dónde ir. ¿Qué consejo les darías? O cómo empezar, cómo hacer una ruta para llegar a tener por lo menos el primer trabajo en el campo del desarrollo. Y ya, bueno, sí, es una buena pregunta. Desde mi experiencia y lo que he podido ver en todos estos años, sirve mucho lo que es tener experiencia que tú mismo puedes generarte, ¿no? A través de unos proyectitos y lo que le dicen, ¿no? El portafolio, ir teniendo proyectos personales, cultivando habilidades como tal, ¿no? Y en cuanto a conseguir una oportunidad, lo que he estado viendo mucho es lo que es LinkedIn. Tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, en el mundo ideal diríamos, voy a abrir mi LinkedIn, voy a tener ofertas y voy a empezar a trabajar. No es tanto así, hay que insistir bastante y a veces por mucho tiempo. Entonces simplemente ser persistente, ¿no? Incluso a veces llegas a la prueba técnica, a veces en la prueba técnica no te va bien, entonces no se frustre y dice, lo voy a dejar, voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, perseverar hasta alcanzarlo, ¿no? Y no descuidarse el tema del inglés también. En una empresa de outsourcing, incluso gente que no es muy buena, digamos, programando, pero por tener un buen inglés han aceptado. Entonces, otro tema que lamentablemente veo que falta, al menos aquí en la universidad, es el tema del inglés, ¿no? Debería ser para mí obligatorio salir con el título de inglés o algo, especialmente en sistemas, ¿no? Más que todo porque nos perdemos de mucho campo que existe en estas empresas. Sí, ahora se está implementando, te cuento eso. Desde el anterior semestre, me parece, un saludo al ingeniero Franz Villalpando, al director de carrera, que sí, ha hecho un convenio justamente con una empresa que da inglés para que se imparte en la San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Bueno, creo, Sergio, ha sido un gusto tenerte aquí. Realmente me complace de corazón que un amigo le está yendo tan bien, que sea un referente además para nuestra ciudad, un senior developer en una gran empresa. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de cómo es ser un senior, cómo poder entrar a estas empresas. Hemos hablado de hacer un roadmap o un mapa para poder conseguir tu primer trabajo. No sé si quieres agregar algo antes de cerrar el podcast. No, bueno, creo que he podido expresarme, ¿no? En cuanto a las opiniones y bueno, los que ven el podcast y quieren meterse al mundo de la programación. Es un camino largo, parece corto, pero es muy largo, hay mucho que aprender, hay mucho que se puede sacar para entrar, ¿no? Ya sea una empresa o trabajar también de manera autónoma, ¿no? Autónoma, también es posible. Y bueno, perseverar no es de la noche a la mañana, es algo que toma mucho tiempo, pero seguir siempre adelante, ¿no? Y no perder de vista a dónde quieres llegar. Gracias, querido Sergio, y Gracias felicidades nuevamente. Un orgullo, pues, que un sucrense esté así yendo tan lejos y ya sea un senior developer en una empresa tan grande. Gracias, Said. Gracias por la invitación. Un gusto. Siempre. Para lo que servir. necesites. Chao, chao. Chao, chao.